Hay atardeceres que saben perfectamente que son despedidas. La luz cae sobre los campos de agave con un tono dorado, el color exacto de algo que no va a volver. Y todo lo que toca parece más real, más profundo de lo habitual. Los postes de madera del corral, la tierra colorada, los cerros volviéndose de un azul púrpura allá en el horizonte. Es ese tipo de silencio en el que dos personas saben exactamente lo que está terminando, pero ninguno de los dos se atreve a decirlo en voz alta. Mañana por la mañana, Clara se subiría a un autobús con destino a Monterrey. Habían pasado 11 semanas. Y ella había sabido que este final llegaría durante cada uno de esos días. Lo había sabido sentada en este mismo corredor de la casa, cada tarde, viendo cómo el cielo de Jalisco hacía lo que los cielos de Jalisco saben hacer mejor, con Mateo en la mecedora de al lado, sin decir mucho. Porque Mateo no era un hombre de muchas palabras. Y ambos miraban la misma luz, cayendo sobre las mismas montañas. Clara lo miró. Observó su mandíbula firme, las canas asomándose en sus sienes, la inquebrantable calma de un hombre que ha hecho las paces con la tierra en la que vive. «Sabes», dijo ella rompiendo el silencio, «mereces a alguien de tu edad. Alguien que no se vaya a ir». Ella lo dijo con buena intención. Lo dijo como si fuera un regalo, una forma de liberarlo. Ella tenía 24 años. Él tenía 45. Monterrey la estaba esperando. El trabajo en la firma de contabilidad, la vida corporativa que su padre había planeado con tanta precisión, el departamento en el centro de la ciudad. El autobús salía a las 8 de la mañana. Mateo giró la cabeza. La miró fijamente y sonrió despacio, de la única forma en que él sabía sonreír. Esa sonrisa que empezaba en algún lugar muy al fondo de sus ojos oscuros antes de siquiera asomarse a sus labios. «Es curioso», le respondió él, con su voz ronca y pausada. «Yo estaba esperando a alguien exactamente como tú». El atardecer en Jalisco los envolvió a los dos. La luz pasó del dorado al ámbar. El color de una cosa que se termina. A la mañana siguiente, Clara se subió a ese autobús de todas formas. Porque ese siempre había sido el plan. Y porque hay cosas que, una vez dichas, pesan demasiado en el aire. Sabía que pasaría mucho tiempo pensando en esa sonrisa. Ella no había planeado fijarse en él. De hecho, no había planeado fijarse en casi nada en San Juan de los Agaves. Un pueblo que no estaba diseñado para llamar la atención de nadie. Una plaza principal. Una parroquia de piedra. Una tienda de abarrotes. Un mercado pequeño. Y unas cuantas familias que conocían la vida de todos con la cómoda profundidad de quienes nunca han sentido la necesidad de mirar hacia otro lado. Su tía Carmen vivía en las afueras del pueblo. Tenía un huerto, un patio lleno de macetas con malbones, y una opinión muy clara sobre absolutamente todo. Clara había llegado la segunda semana de julio. El objetivo era simple: ayudar a su tía, descansar después de un invierno increíblemente difícil en Monterrey, y pasar 11 semanas en un lugar que no oliera a asfalto ni a humo, antes de volver a la vida que la esperaba allá, una vida que sentía como un traje prestado, el puesto en el área de finanzas que su padre le había conseguido. La rutina segura. El movimiento ordinario de una vida que camina hacia adelante, porque alguien más dibujó el mapa. Conoció a Mateo en su tercera semana. En la tienda de abarrotes frente a la plaza. Él estaba comprando cuerda de enequén. Ella estaba comprando canela entera para el café de su tía. Ambos estiraron la mano hacia el mostrador al mismo tiempo. «Disculpe, señorita», dijo él, y dio un paso atrás, con la cortesía sin prisa de un hombre que nunca ha tenido prisa por nada en toda su vida. Se quitó el sombrero de ala ancha por un momento en señal de respeto. Ella notó las canas en sus sienes, notó la firmeza de sus manos, la manera en que miraba las cosas, directamente, sin ningún tipo de actuación ni pretensión, pero no se dio cuenta de que había notado todo esto, sino hasta mucho tiempo después. Mateo fue a la casa de la tía Carmen el jueves siguiente para reparar una sección del corral de madera que se había estado cayendo. El sol del mediodía castigaba con fuerza la tierra suelta. Clara salió y le llevó un vaso de agua con hielo. Hablaron durante 20 minutos. Sobre la madera del corral, sobre el calor seco del verano, y sobre si el pozo del pueblo aguantaría hasta que llegaran las tormentas de agosto. Mateo regresó a la casa el jueves de la semana siguiente, y el jueves después de ese, y el siguiente. Para el quinto jueves,
Clara ya había dejado de fingir que estas eran visitas puramente prácticas para arreglar cosas de la casa. Había dejado de llevarle vasos de agua y había empezado a preparar café de olla con canela y piloncillo. Y Mateo había empezado a quedarse 1 hora en lugar de 20 minutos. Y la tía Carmen había empezado a encontrar excusas maravillosas para tener que estar en otra parte de la casa durante esa hora. Lo hacía con la discreción transparente de una mujer mayor que se considera a sí misma increíblemente sutil. Las tardes en el corredor ocurrieron primero poco a poco, y luego lo abarcaron todo. Después de la cena, salían a la terraza. Las 2 mecedoras de madera. El cielo inmenso de Jalisco, haciendo lo que mejor hacía. Mateo diciendo las cosas de esa manera directa, honesta, sin adornos. Y Clara descubriendo, con una sorpresa que le asustaba un poco, que no quería que él dejara de hablar nunca. La tía Carmen había dejado de fingir que no notaba las cosas hacía muchos años. Ella vio a Mateo el primer jueves que vino a arreglar el corral, no como un ranchero haciendo un favor, sino como un hombre que acababa de encontrar una buena razón para quedarse. Vio a su sobrina llevándole agua, luego limonada, luego café. Vio cómo los 20 minutos se convertían en 1 hora. Vio cómo la hora se convertía en toda la tarde hasta que caía la noche, pero no dijo absolutamente nada. En sus más de 60 años de vida, Carmen había aprendido a base de golpes que la forma más segura de arruinar algo hermoso que apenas están haciendo es señalarlo directamente con el dedo. Sin embargo, cuando Mateo llegó el cuarto jueves, Carmen se asomó a la puerta y le mencionó que Clara estaba en la parte de atrás, regando las plantas, por si quería avisarle que el trabajo del corral ya estaba terminado. No había ninguna necesidad de mencionarlo. Mateo ya había reparado esa parte del cerco 3 veces, y sabía perfectamente dónde estaba cada persona en esa casa. Pero ella lo mencionó de todos modos. Mateo asintió con la cabeza. Tenía la expresión serena de un hombre que acaba de recibir exactamente la información que estaba esperando. La tía Carmen los observó desde la ventana de la cocina. Los vio parados junto a la cerca del huerto. Mateo con el sombrero entre las manos. Clara con las manos llenas de tierra por estar arreglando las macetas. Vio a su sobrina decir algo que hizo que los ojos de Mateo brillaran con una casi sonrisa. Y luego vio a Mateo decir algo que hizo que Clara riera abiertamente. Una risa real, una que Carmen no había escuchado desde que su sobrina llegó de la ciudad. Carmen se dio la vuelta y se alejó de la ventana. Esa noche, durante la cena, Clara estuvo mucho más callada de lo habitual. No era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que ha estado pensando en algo muy profundo y todavía no decide qué hacer con ello. Carmen le pasó las tortillas calientes y no hizo ninguna pregunta. Cuando terminaron de cenar, Clara levantó la vista del plato. «Tía», dijo suavemente, «¿cuánto tiempo lleva Mateo viviendo en el pueblo?» «20 años», respondió Carmen mientras limpiaba la mesa. «Llegó del norte cuando tenía unos 25. Levantó sus tierras él solo. Plantó su agave. Construyó su casa de la nada. Es un buen hombre, aunque casi no habla». «No», murmuró Clara mirando el fondo de su taza de café. «Pero cuando habla, lo que dice es verdad. Y eso es mucho más raro de lo que la gente cree». Carmen la miró de reojo mientras guardaba los platos. Afuera, la noche caía sobre los campos de agave. Y en algún lugar a 10 kilómetros al norte, Mateo probablemente estaba en su propio corredor, mirando el mismo cielo oscuro. La tía Carmen era lo suficientemente vieja para saber lo que eso significaba, y lo suficientemente sabia para guardar el secreto. Septiembre llegó como siempre llega en esa parte de México, de golpe, con una mañana fría, con neblina bajando de los cerros, recordando a todos que el año se estaba acabando. A Clara le quedaban 3 días. Había sabido ese número durante 2 semanas. Contando los días con la angustia de alguien que se da cuenta, demasiado tarde, de que aquello de lo que venía huyendo se ha convertido en lo único por lo que desea quedarse. No le había dicho nada de esto a Mateo. Él fue a la casa el último martes por la tarde, su penúltima noche en el pueblo, y se sentaron en el corredor, de la misma manera en que siempre lo hacían. Las 2 sillas, el paisaje inmenso, el silencio que ya se había convertido en su propio idioma. Él le había traído a la tía Carmen un frasco de miel de abeja de las colmenas que tenía en su rancho.
Hablaron sobre el clima frío que se acercaba. Hablaron sobre si las vacas del rancho vecino habían soportado bien la sequía del verano. Hablaron sobre los libros que ella había estado leyendo. Durante todo el verano, Clara le había prestado libros, novelas, poesía, y él los había leído. Realmente los había leído. Se los devolvía con pequeños trozos de papel, marcando las páginas donde había tenido un pensamiento, o donde una frase le había recordado algo. Clara encontraba ese pequeño detalle inesperadamente conmovedor cada vez que abría uno de esos libros. Y entonces, el silencio se instaló entre los dos. No el silencio cómodo de las tardes anteriores, sino un silencio pesado. Un silencio que sabía perfectamente lo que era. Ella miró hacia los cerros, que se estaban volviendo oscuros en el oeste. «Mateo», dijo ella. Él la miró. «Dime, ¿sabes? Mereces a alguien de tu edad. Alguien que se quede aquí», lo dijo mirando a las montañas. Lo dijo con la rapidez con la que dices una verdad que has estado cargando con mucho cuidado porque te importa demasiado. Lo dijo rápido porque tenía mucho miedo de lo que vendría después. Él se quedó callado por un largo momento. Solo se escuchaba el viento entre las hojas secas. Luego, se giró hacia ella. La miró a los ojos. Y sonrió lentamente. «Es curioso», dijo él, con voz suave. «Yo estaba esperando a alguien exactamente como tú». Ella sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El atardecer los sostuvo a los dos en esa luz de ámbar. Ella quiso decirle algo, quiso buscar las palabras, pero no encontró ninguna que estuviera a la altura de lo que acababa de escuchar. Así que no dijo nada, y él tampoco lo hizo. Se quedaron sentados allí hasta que la luz desapareció por completo y el frío los obligó a moverse. Cuando Clara entró a la casa, se quedó de pie en el pasillo oscuro durante mucho tiempo, con la mano apoyada contra la pared, tratando de controlar su respiración. Se fue un miércoles por la mañana. A las 8 en punto, la tía Carmen la llevó en su vieja camioneta hasta la central de autobuses en el pueblo vecino. Lo hizo con la eficiencia de una mujer que controla sus propias tristezas, enfocándose en la logística del viaje. 2 maletas pesadas, un bolso de mano, una caja con libros. La caja pesaba menos ahora, porque Clara había dejado 6 libros en la casa de Mateo a lo largo del verano. Cuando llegaron a los andenes de la central, Mateo estaba ahí. Ella no lo esperaba. Aunque en el fondo, debió haberlo sabido. Ya lo conocía lo suficiente como para saber que él era el tipo de hombre que se presenta cuando las cosas realmente importan, sin tener que anunciarlo por adelantado. Pero ella había pasado toda la mañana repitiéndose a sí misma que él no iría. Era su forma de protegerse, por si acaso no aparecía. Estaba parado junto al andén 3, con su sombrero en las manos. Ayudó a bajar las maletas de la camioneta. Le dio un respetuoso apretón de manos a la tía Carmen. Y luego caminó junto a Clara hasta las escaleras del autobús. Se quedaron parados ahí. El rugido del motor diésel del autobús sonaba a sus espaldas, anunciando que el tiempo se había terminado. El aire olía a humo y a asfalto. «Fue un buen verano», le dijo ella. Fue la frase más tonta, corta e insuficiente que jamás había salido de su boca. «Sí», respondió él. Con una frase igualmente insuficiente, pero de alguna manera, absolutamente perfecta. Ella lo miró una última vez. Las canas en sus sienes, los ojos oscuros, esa calma inquebrantable que había sido el refugio de su verano entero. Y sintió algo en el pecho, algo para lo que no tenía un nombre exacto, porque nunca lo había sentido antes, y no había tenido el tiempo suficiente para aprender a llamarlo por su nombre. «Me tengo que ir», susurró ella. Él asintió lentamente. «Te escribiré». Clara subió los escalones del autobús. Entregó su boleto. Encontró su asiento del lado de la ventana. Pero no miró hacia afuera mientras el autobús arrancaba y el pueblo de San Juan de los Agaves iba quedando atrás. No miró por la ventana porque había decidido no hacerlo. Y ella era el tipo de persona que cumplía lo que decidía, incluso si le destrozaba el corazón. Se quedó sentada con las manos apretadas sobre su regazo, mirando fijamente la tela del asiento de enfrente. El autobús tomó la carretera hacia el norte. Jalisco iba quedando en el pasado sin pedirle permiso. Y en algún lugar detrás de ella, en un andén lleno de humo y ruido de motores, Mateo se puso el sombrero,
Caminó hacia su camioneta y condujo 10 kilómetros hacia su rancho vacío. El verano había terminado, y el silencio que siguió en los días posteriores fue un tipo de silencio muy diferente a cualquiera que hubieran conocido antes. Quiero hacer una pausa aquí un momento, porque me descubro pensando en ese andén de autobuses cada vez que recuerdo esta parte de la historia. Piénsalo. 2 personas que han pasado 11 semanas aprendiendo a ser vulnerables, aprendiendo a ser completamente honestas la una con la otra. Y lo máximo que logran decirse al final es: fue un buen verano. Parece muy poco. Parece casi nada. Pero si lo piensas bien, en ese momento, rodeados de ruido y de maletas, y de despedidas, era absolutamente todo lo que tenían, desde México hasta Colombia, desde Argentina hasta España, y en cualquier rincón del mundo donde te encuentres esta noche escuchando esto. Gracias por acompañarme en este viaje. Dime en los comentarios desde qué país me escuchas hoy. Pero dejemos eso por un momento, porque necesitamos volver a la historia. Necesitamos saber qué pasa cuando la primera carta finalmente cruza la distancia y llega a la fría ciudad de Monterrey. Ella fue quien escribió primero. Se había dicho a sí misma que esperaría, que sería mucho más digno, más sensato, dejar pasar algo de tiempo antes de poner la pluma sobre el papel. Resistió exactamente 9 días. La primera carta fue estrictamente práctica. Clara describió el departamento en el centro de Monterrey. Describió el puesto en la firma financiera. Describió cómo se sentía la ciudad después de haber pasado el verano en Jalisco. Más ruidosa, más cerrada, con el imponente cerro de la Silla bloqueando el horizonte y los edificios de cristal reflejando un sol que apenas calentaba. Preguntó por el corral de madera que él había arreglado. Preguntó por las colmenas de abejas. Y firmó al final como Clara, como si él pudiera haber olvidado su nombre. La respuesta de Mateo llegó 3 semanas después. 4 párrafos, cortos, directos, completamente él. La madera del corral estaba resistiendo bien. Las colmenas habían producido miel hasta finales de octubre, justo antes de que llegara el frío de la sierra. El rancho estaba muy silencioso. Había terminado el libro que ella le dejó. Ese sobre el hombre que pasó 20 años intentando regresar a su hogar. Mateo le escribió que tenía un pensamiento sobre el final de esa historia. Algo que no estaba seguro de cómo poner en palabras, pero que iba a intentarlo. Y lo intentó en el segundo párrafo. Creo que él siempre iba a llegar allí. La verdadera pregunta era simplemente si lograría reconocer su hogar cuando lo viera. Algunas personas pasan de largo frente a lo que han estado buscando toda su vida, solo porque decidieron, mucho tiempo antes, que debía verse de una manera diferente. Clara leyó ese párrafo 4 veces. Escribió su respuesta a la mañana siguiente. A partir de ahí, las cartas encontraron su propio ritmo. Las de ella llegando a Jalisco cada 3 semanas. Las de él llegando a Monterrey con la paciencia confiable de un hombre que solo escribía cuando tenía algo real que decir. Y que se tomaba su tiempo para decirlo. No eran cartas de amor, exactamente. Eran algo mucho más específico. Eran 2 personas diciéndose la verdad, de la única manera que se vuelve posible cuando hay 1000 kilómetros de distancia de por medio, y cuando no hay nada inmediato en riesgo. Ella le habló sobre el trabajo en finanzas. Le confesó que era muy buena en lo que hacía, pero que no le interesaba en lo más mínimo. Él le habló sobre las primeras heladas en Jalisco, el hielo cubriendo las hojas de los agaves por las mañanas, lo cual lo había obligado a quedarse dentro de casa por 3 días, sin nada más que el fuego de la estufa y los 6 libros de ella, los cuales estaba volviendo a leer en orden. Clara leyó esa línea sobre los libros 3 veces. Afuera de su ventana, Monterrey seguía siendo Monterrey. Los autos avanzando a vuelta de rueda por la avenida Constitución, la ciudad moviéndose demasiado rápido como para notar a alguien que estaba completamente quieto, y ella se sentaba en su escritorio, con la carta de Mateo en las manos, sintiendo la distancia física como si fuera un peso en el pecho. Para noviembre, las cartas habían cambiado. No cambiaron de golpe. Cambiaron de la forma en que cambian las cosas cuando 2 personas se acostumbran a decirse verdades. Y la verdad, inevitablemente, se vuelve cada vez más profunda. Clara le habló de su padre, un hombre que había organizado la vida de ella con las mejores intenciones del mundo, asumiendo, como muchos padres asumen, que tener un plan seguro es exactamente lo mismo que tener una vida feliz. Le habló del puesto en la firma, seguro, respetable, adecuado.
y le confesó que le producía la terrible sensación de haber tomado prestada la vida de otra persona, descubriendo que la talla casi le quedaba, pero le apretaba en el alma. Le contó que había empezado a llevarse un libro para leer en su hora de comida, en lugar de sentarse en la cafetería con sus compañeros de oficina, porque las conversaciones siempre giraban en torno a cosas que, por más que se esforzara, no le importaban en absoluto. Él le habló sobre 20 años de inviernos en la Sierra de Jalisco, y sobre lo que ese frío te enseña respecto a lo que realmente importa en la vida. Le contó sobre su padre, un hombre del sur que había viajado hasta el occidente de México, porque el ruido de la ciudad había dejado de tener sentido para él, y como él, Mateo, había logrado entender esa decisión mucho mejor conforme se iba haciendo viejo. Le dijo que el rancho estaba silencioso ese mes de noviembre, pero que era un silencio diferente al de todos los noviembres anteriores. Y aunque Mateo no explicó cuál era esa diferencia, Clara la entendió perfectamente. Estaba sentada en su escritorio un martes por la noche cuando Margarita, su compañera de trabajo, tocó la puerta para preguntarle si iba a ir a la cena que organizaba la empresa. «Hoy no», dijo Clara, sin apartar la vista de su escritorio. Margarita miró la carta abierta sobre la mesa. Era una mujer observadora, y no dijo nada sobre lo que estaba notando. «Es de Jalisco, ¿verdad?», preguntó Margarita con una pequeña sonrisa. «Es de Jalisco», respondió Clara. Después de que Margarita cerró la puerta, Clara tomó la carta de Mateo y leyó el último párrafo una vez más. «Hay algo que pasa aquí en noviembre. Cuando el frío baja de los cerros y el rancho se queda en silencio, tienes mucho tiempo para pensar. Me doy cuenta de que he estado pensando en las mismas cosas todos los días. Todavía no sé qué hacer con esta información, pero pensé que debías tenerla». Clara bajó la carta, tomó su pluma. Algo se estaba acumulando en esas hojas de papel. Ella podía sentirlo, de la misma manera en que puedes sentir cuando una tormenta se acerca. Ese cambio sutil en la presión del aire, justo antes de que caiga la lluvia. Escribió su respuesta esa misma noche, y por primera vez desde que empezaron a escribirse, no volvió a leer lo que había escrito antes de sellar el sobre. Porque volver a leer siempre era una forma de borrar o suavizar las cosas que eran demasiado ciertas, y Clara estaba muy cansada de borrar sus verdades. La carta de diciembre le tomó 4 intentos. No porque no supiera lo que quería decir. Lo sabía con absoluta claridad. Pero se detenía a sí misma. El miedo a romper algo frágil. Finalmente, en el 4.º intento, dejó de detenerse. Le dijo que Monterrey estaba bien. Que el departamento estaba bien. Que su trabajo estaba bien. Que bien era la palabra más honesta que tenía para describir casi toda su vida en esa ciudad. Y que recientemente había comprendido que bien no era lo que estaba buscando cuando se subió a ese autobús hacia Jalisco en el mes de julio. Y definitivamente, no era lo que había encontrado allá. Le confesó que pensaba en el corredor de su casa. No lo hizo de forma dramática. Tuvo mucho cuidado con eso. Se lo dijo de la forma más sencilla posible. Pienso en el corredor por las tardes. Pienso en las sillas de madera, en el silencio y en los cerros de agave. Tengo una ventana en este departamento que da hacia una pared de ladrillos grises. Es una ventana perfectamente funcional, pero a veces me siento frente a ella en las noches y me pongo a pensar en cómo se vería un paisaje diferente. Creo que entiendes a qué me refiero. También le dijo que había estado leyendo otra vez el libro que le prestó. El del hombre que pasó 20 años buscando su hogar, y que ahora creía entender a qué se refería él. Cuando dijo lo de saber reconocer tu casa en el momento en que la ves. Clara selló la carta rápido, antes de que el pánico la hiciera cambiar de opinión, y la llevó al correo. La respuesta de Mateo llegó el 28 de diciembre. Era la carta más larga que él le había enviado. 2 páginas enteras, escritas con esa letra firme y cuidadosa que ella ya conocía tan bien como conocía su voz. Él decía: «Recibí tu carta y la leí 2 veces. La segunda vez estaba sentado en el corredor. Hacía demasiado frío como para estar allá afuera, pero quería estar en el lugar donde siempre he podido pensar con más claridad. Quiero decirte algo. Y quiero decirlo correctamente». El siguiente párrafo era de una sola oración. Clara la leyó. Dejó la carta sobre el escritorio. Se levantó. Caminó hacia la ventana que daba a la pared de ladrillos grises, y se quedó ahí parada, con los brazos cruzados, durante mucho, mucho tiempo.
Luego volvió al escritorio y leyó la oración de nuevo. Algunas respuestas necesitan tiempo para asentarse antes de que puedas darlas. Y ella quería dar esta respuesta de la forma correcta. La oración decía: me gustaría que regresaras a Jalisco. No decía te extraño, no decía te quiero. No decía nada que pudiera ser malinterpretado, suavizado o justificado como una simple emoción pasajera. Solo decía eso. Y el siguiente párrafo continuaba: no te estoy pidiendo que renuncies a nada de lo que tú quieras para tu vida. Te estoy diciendo lo que yo quiero, porque tú me has estado diciendo lo que quieres en estas últimas cartas. Y me pareció justo que yo hiciera exactamente lo mismo. Si la respuesta es no, o si es no todavía, o si es algo mucho más complicado que cualquiera de esas dos cosas, lo entenderé. Pero pensé que tenías derecho a tener la información completa. Clara le escribió de vuelta en enero. Le tomó 2 semanas enviarla, y fue la carta más corta de todas. Una sola página, 2 párrafos. El primero decía que había recibido su carta, que entendía perfectamente lo que él le estaba diciendo, y que no iba a fingir que no lo comprendía. El segundo decía: he estado pensando en lo que me dijiste desde el 28 de diciembre. He pensado en ello todos los días. Pienso en Jalisco todos los días. Durante un tiempo, me convencí de que extrañaba el lugar. Pero hoy estoy menos segura de eso de lo que estaba en octubre. De lo único que estoy segura es de esto. No le tengo miedo a la respuesta. Le tenía mucho miedo en septiembre. Pero no le tengo miedo ahora. Y creo que eso significa algo. La selló, la envió, y se fue a trabajar. Los días de enero en Monterrey fueron cortos, grises y nublados. La pared de ladrillos amanecía húmeda. Clara hacía su trabajo en la firma de contabilidad con la competencia perfecta de alguien que es muy bueno haciendo algo en lo que no está pensando en absoluto. Por primera vez desde septiembre, el departamento en el centro no se sentía como un hogar, sino como una sala de espera. Ella estaba esperando. Y ahora sabía exactamente qué era lo que estaba esperando. La respuesta de Mateo llegó en la primera semana de febrero. Clara sabía lo que estaba esperando encontrar adentro cuando rasgó el sobre. Había dejado de mentirse a sí misma. Él escribió: tu carta llegó el día 14. La leí en el corredor, otra vez. Hacía mucho más frío que en diciembre, y me quedé afuera más tiempo del que debía. Hay algo que quiero decirte. Algo para lo que he estado intentando encontrar las palabras correctas desde el mes de septiembre, y voy a intentarlo ahora. He vivido solo durante 20 años. Y no he sido infeliz. Quiero ser muy claro contigo en eso. He construido algo aquí que es real, algo de lo que estoy orgulloso, y que hasta ahora había sido suficiente. Te estoy diciendo todo esto para que entiendas que lo que voy a decirte a continuación no es la soledad hablando. He estado solo antes, sé perfectamente cómo suena la soledad. Y te aseguro que esto no es eso. Lo que te voy a decir es esto. El verano pasado fue diferente. Tú fuiste diferente. Y no porque seas joven. Quiero que quede clarísimo que tu edad no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy diciendo. Y si vuelves a sugerir alguna vez que merezco a alguien más joven, te lo voy a discutir tan directamente como sé hacerlo. Fuiste diferente por quién eres. Por la forma en que miras el mundo. Por la forma en que dices lo que piensas sin adornos. Por la forma en que le dejaste 6 libros a un hombre que apenas conocías desde hace 11 semanas, solo porque creíste que él debía leerlos. Me gustaría volver a verte. Pero no en cartas. En persona. Me gustaría sentarme en el corredor, mirar los cerros y escuchar lo que tienes que decir. Voy a ir a Monterrey en marzo. Si eso es aceptable para ti, escríbeme y dime cuándo. Clara leyó la carta 2 veces, sentada en la pequeña mesa de su cocina. Luego caminó hacia su escritorio. Escribió su respuesta ese mismo día. Una sola línea. Marzo es aceptable. Estaré en la central de autobuses. Selló el sobre antes de que pudiera agregarle cualquier otra cosa. Porque esa única línea era la respuesta más verdadera que tenía. Y no había absolutamente nada más que agregar que la hiciera más real. Se puso el abrigo y se fue al trabajo. Ese día no miró la pared de ladrillos grises por la ventana. Ya estaba pensando en marzo. Clara llegó a la central de autobuses con 20 minutos de anticipación. Se dijo a sí misma que era por motivos prácticos. Que el tráfico en la ciudad estaba terrible y era mejor prevenir. Era práctico, sí. Pero también era una mentira.
Estaba ahí porque no podía estar en ningún otro lado. Los andenes estaban llenos. Monterrey haciendo lo que siempre hacía, moviéndose demasiado rápido como para notar a alguien que esperaba de pie. Se paró cerca del extremo este, donde podía ver las llegadas de los autobuses de primera clase. Se cerró el abrigo para protegerse del viento frío de marzo, y esperó. El autobús que venía de Jalisco entró al andén a las 2:30 de la tarde. Ella observó a los pasajeros bajar por los escalones, hombres de negocios con prisa, familias enteras cargando maletas, una mujer con 3 niños pequeños, y personas con esa mirada exhausta de quien ha estado viajando por demasiadas horas. Observó cómo el andén se llenaba de gente, y luego empezaba a vaciarse. Miró todos y cada uno de los rostros, y entonces lo vio. Bajó los escalones de la misma manera pausada y sin prisa con la que hacía absolutamente todo. Escaneó el andén con la mirada, y la encontró. Él se detuvo. Ella dejó de respirar. La ciudad de Monterrey siguió moviéndose alrededor de ellos. Ruidosa, indiferente, y completamente ajena al hecho de que algo inmenso estaba sucediendo en ese pequeño rincón del mundo. Algo que se había estado construyendo desde una tarde de julio en un pueblo de Jalisco. Cuando un hombre estiró la mano hacia un mostrador, dijo disculpe, y dio un paso atrás. Él cruzó el andén caminando hacia ella. Clara no se movió ni un centímetro. Él se acercó de la forma en que siempre se acercaba a las cosas. Sin prisa, sin drama, con la intención inquebrantable de un hombre que ha pensado cuidadosamente en lo que está haciendo, y no tiene ni una sola duda al respecto. Se detuvo frente a ella. No llevaba puesto el sombrero. Lo tenía agarrado entre las manos, de la misma manera en que siempre lo sostenía cuando iba a decir algo que realmente importaba. La miró a los ojos, y sonrió. Despacio, como siempre lo hacía. Esa misma sonrisa que empezaba detrás de sus ojos, antes de llegar a su rostro. La sonrisa que Clara había estado cargando en su memoria desde una noche de septiembre. Ella lo miró. La central de autobuses desapareció. 11 semanas en verano. 5 meses de cartas. Una sola oración en diciembre. Una sola línea en febrero. Y todo eso los había conducido hasta aquí. A este andén de concreto, a este hombre con el sombrero entre las manos. Mateo, dijo ella. Clara, respondió él. Y eso fue todo lo que necesitaron decirse. Mateo escribió una sola oración en diciembre. Me gustaría que regresaras a Jalisco. No fue una declaración romántica de película. No fue una promesa exagerada. No fue una actuación. Fue una oración honesta, de un hombre que decidió que decir la verdad era mucho más importante que protegerse a sí mismo de la respuesta. Y Clara, con 24 años, a 5 meses y 1000 kilómetros de distancia de un corredor en el que no podía dejar de pensar, leyó esa frase y le respondió sin miedo. A veces me pongo a pensar en lo que se necesita para escribir esa oración. No la versión segura. No la versión llena de palabras vagas que te permiten huir si las cosas salen mal. Sino la oración real, esa que te cuesta algo de valentía enviar. Mateo había estado solo durante 20 años. Él sabía perfectamente cómo estar solo. No le tenía miedo a los inviernos largos de Jalisco, ni al peso de un rancho vacío en noviembre sin nadie con quien hablar. Escribió esa oración de todos modos, no porque la necesitara por desesperación, sino simplemente porque era verdad. Y ella le había dejado 6 libros, le había preparado café de olla en lugar de agua, y le había dicho cosas reales en un corredor durante 11 semanas. La verdad era lo mínimo que podía devolverle. Clara pudo haber sido cuidadosa con su respuesta. Pudo haberla suavizado. Pudo haber escrito algo que mantuviera todas las puertas abiertas por si acaso. Pero escribió una sola línea. Marzo es aceptable. Estaré en la central. Pienso en esas palabras más de lo que pienso en muchas cosas. Pienso en lo que se necesita para ser así de claro. En lo muchísimo más fácil que es dejar que la distancia siga siendo distancia. Que las cartas sigan siendo solo cartas. Y que los sentimientos se queden como ese tipo de cosas que no te exigen presentarte en una estación de autobuses en el mes de marzo, con el sombrero entre las manos. Pero él se presentó. Y ella estaba ahí. Di lo que realmente sientes. Escribe la oración completa. Y sobre todo, preséntate cuando importe. Gracias por acompañarme hoy en esta historia. Donde quiera que estés escuchando, agradezco de corazón que te hayas quedado hasta el final.
Hasta la próxima, sigue tu camino.